quiero decirles algo. Me siento muy emocionado al ver todo ese movimiento que ustedes tienen acá. El hecho de ver a tantos jóvenes, de ver a tantas señoritas. Aquí está la esperanza de este país. Aquí está el presente de este país. Con razón el poeta decía: juventud, divino tesoro. Te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro. Y a veces lloro sin querer. Juventud. El hecho de disfrutar de este acto cívico me gustó mucho. Quiero felicitar al director, a los maestros, al personal administrativo, a los consejeros, a los pastores que también son parte de este proceso educativo, porque de alguna manera estamos dándole honor a quien tenemos que dar honor. Por un lado, la Biblia dice: da al César lo que es del César. Ahí está la representación del Estado, de nuestra nacionalidad. Y darle a Dios lo que es de Dios. Cuando escuchamos las notas de nuestro himno nacional, por lo menos yo que soy de la vieja guardia de los años 60, a nosotros nos enseñaron que cuando escuchamos el himno nacional tenemos que tener toda la reverencia, porque ahí se concentra todo ese nacionalismo y ese espíritu que nos hace sentir como verdaderos guatemaltecos, independientemente que estemos en la frontera con México, pero nosotros somos guatemaltecos y eso debemos de mantenerlo, porque esa es nuestra verdadera identidad, ser guatemaltecos. Cuando veo a estas niñas con su traje típico, qué excelente, qué detalle, porque ahí mantenemos nuestra identidad, nuestra verdadera esencia es esa es nuestra verdadera génesis como guatemaltecos, y ese nacionalismo hay que mantenerlo a toda costa, y tenemos que enarbolar bandera. Me da mucho gusto ver aquí también a estos distinguidos caballeros, debidamente con traje, elegantes, qué excelente, qué detalles. La educación no solamente se basa en enseñar a leer y a escribir o enseñar a sumar y a restar. También tenemos que aprender formas de conducta, de vestimenta, y que es importante para nuestra personalidad, para nuestra vida. Ya el profesor Arnulfo Sabayoa ya me presentaba, soy César Nájera, algunos me dicen Checha. Los títulos, esos están de más, esos solo son apodos. Yo soy César, así estoy inscrito en el Registro Nacional de las Personas, como César nada más. En esta tarde vamos a abordar un tema que me pidieron que trabajáramos. Yo quiero pedirles a ustedes que tengamos toda la atención, porque es importante. Lo que aquí estamos haciendo es tratar de llevar una política criminal preventiva, porque lo que queremos es prevenir hechos que en un momento pueden constituir delitos y que muchas veces por desconocimiento, por ignorancia, nosotros no lo sabemos y a veces adoptamos conductas que van en contra de la ley y que lesionan, que ofenden, que lastiman a otras personas. Y vamos a hablar específicamente sobre lo que tiene que ver por los delitos que se pueden cometer como producto del uso del Internet y especialmente de las redes sociales. Yo creo que ahora todos estamos metidos en las redes, ¿verdad? Como que somos mazorcas de maíz, todos estamos en las redes ahora, o como que somos peces, estamos en las redes. Todos estamos en las redes y ahí se cometen delitos. Y puede hacer que nosotros cometamos los delitos o puede hacer que nosotros seamos víctimas de un delito producto de esa actividad. Para empezar, el ser humano fue diseñado para vivir en sociedad. Ninguna persona puede preciarse de decir que puede vivir sola.
Todos necesitamos de todos. Tenemos que vivir en sociedad. Por eso es que los seres humanos somos gregarios. Gregarios quiere decir que se congregan, que se reúnen, que viven unidos. Pero como seres individuales tenemos derechos. Y esos derechos están garantizados en la ley. Y mi derecho llega hasta donde llega el derecho de la niña. Y es una línea imaginaria que tengo que mantener y que muchas veces nosotros rebasamos esa línea y entonces atropellamos o cometemos actos en contra de la integridad, en contra de la vida, en contra de la dignidad de una persona. Y entonces necesitamos saber eso. Como vivimos en sociedad, socialmente se tiene que organizar la sociedad a través de las leyes. Toda actividad humana está regulada por leyes. Oigan bien, toda actividad humana está regulada por leyes. De esa cuenta es que nosotros encontramos leyes de salud, encontramos leyes de trabajo, encontramos leyes de familia, encontramos leyes que tienen que ver con el comercio, encontramos leyes que tienen que ver con el deporte, encontramos leyes que tienen que ver con la cultura, leyes que tienen que ver con el medio ambiente, porque todo está regulado. ¿Y por qué hay que crear leyes? Porque es la manera de ordenarnos. Si no hubiesen leyes, la sociedad fuera una total anarquía, un total desorden. Y por eso es importante que haya leyes. Oigan ustedes, si habiendo leyes hay desorden, no habiendo leyes, ¿cómo sería la cosa? Aquí sería una de todos contra todos, ¿verdad? Y sálvese quien pueda. Esa sería la forma de vida. Pero como hay leyes, las leyes me dan parámetros, me dan lineamientos, me dan límites, me dan ciertas directrices, cómo tengo que conducirme y cómo no tengo que actuar. Y cuando hablamos de derecho, yo sé que aquí hay algunos que han estudiado leyes y me van a poder incluso comprender y en algún momento también apoyar en ese sentido. Cuando hablamos de derecho, esa es una palabra, es un concepto que nosotros entendemos de muchas maneras, porque derecho puede tener distintos significados. A veces le dicen a uno, mire, disculpe, ¿dónde vive fulano? Ah, vive en aquella casa, váyase derecho y ahí va a llegar. A veces alguien le dice, vos fíjate que necesito mi repuesto de Huehuetenango, ¿será que ahora que vas, será que me haces la campaña de comprarlo? Claro que sí. ¿A la qué derecho sos vos? Y usamos la palabra derecho como para señalar algo que es recto, que es exacto. Pero cuando vamos al mundo jurídico, a lo que tiene que ver con el asunto de las leyes, tenemos que entender que el derecho es ese conjunto de normas jurídicas, o sea, de leyes que regulan la conducta externa de las personas en una sociedad, en un territorio y en un tiempo determinado. Entonces vuelvo a repetir, el derecho es un conjunto de normas. ¿De qué carácter? Jurídicas, que regulan nuestra conducta, porque ahí están los lineamientos. ¿Y en dónde? En un lugar y en un tiempo determinado. ¿Por qué un tiempo determinado? Porque las leyes no son para siempre, siempre se están modificando, se están derogando y se están creando nuevas leyes a efecto de ir de acuerdo a los avances y al desarrollo de la sociedad. Veamos un partido de fútbol. ¿Será que en un partido de fútbol, ahorita acaba de pasar la Copa América, ¿verdad? Y también, ¿qué? La Eurocopa. Yo no estoy muy al tanto de eso porque ahora me quedé sin luz, se me apagó la luz. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿hay reglas en el fútbol? Sí, hay un campo que tiene medidas, las porterías tienen medidas, el área chica tiene medidas exactas, todo tiene. Hay 11 jugadores de un lado, 11, ¿pueden jugar 12 en uno y 10 en el otro? No se puede, 11.
y hay árbitros, y esos son los jueces, y cada vez que alguien tira la bola y lo agarra con la mano, ahí hay una falta. O sea, todo ahí está regulado, y todo es así en la vida, todo. Pero dentro de las ramas del derecho tenemos una rama que es el derecho penal. El derecho penal. Y esto tiene que ver, cuando hablamos de derecho penal, estamos hablando de que tiene que ver con delitos y tiene que ver con penas. Cuando hablamos del derecho penal, estamos hablando de esa rama del derecho que tiene que ver con la comisión de delitos, con la comisión de faltas y con la sanción, o sea, las penas de las que yo me voy a hacer acreedor si yo cometo un delito o cometo una falta. Como aquí estamos en un colegio que tiene una filosofía cristiana que está basado en principios y en valores cristianos, y cuando nosotros vemos este libro negro que tengo acá en mi mano, no nos escandalizamos ni nos asustamos porque estamos familiarizados y nuestros postulados son exactamente como esa manta que está ahí de decir Dios de amor. O sea, Dios es nuestro amigo. Entonces estamos emparentados, familiarizados con Él. Aquí en esta Biblia también hay normas. ¿Hay normas aquí o no hay normas? ¿Qué dicen ustedes? Sí, aquí hay instrucciones. Aquí hay reglas que son las que sirven de base para que nosotros nos podamos conducir. Esta es la ley de Dios, que se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Pero también el Estado, que nosotros somos parte de ese Estado, también ha creado leyes. Estas son las leyes humanas. O sea que tenemos leyes divinas y tenemos leyes humanas. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de respetar la ley y también de respetar a las autoridades. La Biblia dice en Romanos que las autoridades fue puesta ¿por quién? Por Dios. Y dice que el magistrado que lleva la espada no en balde la lleva, sino que la lleva ¿para qué? Para hacer justicia. Entonces todos estamos bajo esa misma línea de tener que respetar y cumplir con lo que la ley dice. Pero me interesa que entendamos entonces que el derecho penal es ese conjunto de normas jurídicas que regulan lo relativo a los delitos, a las faltas, a las medidas de seguridad y a las penas que el Estado impone a sus ciudadanos cuando han cometido un delito o una falta. Para que podamos entenderlo de mejor manera, ya que nosotros somos de una profesión cristiana, y aquí está el pastor Abraham también, que sin duda alguna es parte de la consejería espiritual de este colegio, y eso es importante, ese acompañamiento es importante. Pero entonces tenemos que entender dos conceptos: delito y pecado. Pregunto, ¿será que delito y pecado es lo mismo? ¿Delito y pecado es lo mismo? Dicen que no. La Biblia dice en un pasaje que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Habla de delitos y pecados. Pero cuando hablamos de delito, estamos hablando de una ley que es humana, de un asunto que es eminentemente humano. Pero cuando hablamos del pecado, ya no estamos hablando de un asunto humano jurídico, sino que estamos hablando de un asunto divino, o estamos hablando de un asunto eminentemente teológico que tiene que ver con la teología. Pero al final de cuentas, tanto el delito como el pecado
son como sinónimos, solamente que el delito es en el ámbito jurídico y el pecado es en el ámbito teológico. Muchas veces nosotros no entendemos cuáles son los designios de Dios y entonces transgredimos la ley de Dios. ¿Y cómo podemos definir el pecado? ¿Qué es el pecado? Dice que el pecado es la transgresión a la ley de Dios. Eso es pecado. Dice que el pecado es toda injusticia. Es pecado. Y obviamente el pecado también tiene una sanción, tiene un castigo. Pues exactamente es lo mismo que pasa con el delito. El delito humanamente, dentro del asunto jurídico, dentro del asunto político de un Estado, también tiene una incidencia y que tiene un impacto social y que el Estado tiene que promover una política de prevención, una política que evite que haya esa incidencia criminal. Y esta actividad que el día de hoy estamos haciendo, yo la entiendo como una actividad preventiva, a efecto de dar a los estudiantes que ya están en un nivel básico ciertos lineamientos para que podamos irnos formando dentro de nuestra cultura general y que nosotros seamos ciudadanos, que seamos personas súbditos de este Estado responsables. Porque la misma Constitución establece en el artículo 135 como deberes cívicos que tenemos que obedecer las leyes y tenemos que respetar la Constitución Política de la República. Muy bien. Ahora nos vamos a quedar solamente con la palabra delito. ¿Por qué me interesa que entendamos esta palabra delito? Porque si nosotros no sabemos qué es delito, ¿cómo vamos a entender cuáles son los delitos que se cometen en las redes sociales? Entonces, como una definición de delito podemos decir, yo sé que hermana Brenda estudió Derecho, ¿verdad que sí? ¿Quiénes otros han estudiado leyes? Además de hermana Brenda. Muy bien, ahí estamos. El delito, oigan ustedes, el delito es toda acción. ¿Cómo dije? ¿Que el delito es qué? Toda acción tipificada en la ley. ¿Cómo dije? Tipificada en la ley. O sea, estoy hablando de un tipo tipificado, que es una conducta antijurídica, que hay un grado de culpabilidad y que esta actitud o esta conducta es punible. Yo sé que estos conceptos son un poco elevados y que dirán, bueno, ¿y eso qué será? ¿Será que salen ahí como los tazos, tal vez ahí en las papalinas? No, no. Vamos a explicarlo detenidamente para que podamos entender. Dijimos entonces que el delito es toda acción típicamente establecida en la ley, que es antijurídica, que es culpable y que además es punible. Ahora lo vamos a desmenuzar. En la teoría del derecho penal, cuando se habla de delito, se dice que el delito está configurado, está compuesto por elementos. Y uno de los primeros elementos del delito es la acción. O sea, es toda acción, toda actividad que yo hago que va contraria a la ley, eso es delito. Pero quiero decirles algo, uno no solamente comete delitos por accionar, sino que a veces por no accionar también uno puede cometer delitos. Ejemplo, yo estoy allá en las piscinas de este centro recreativo que está cerca de la terminal, ¿cómo se llama? Sí, bueno, yo estoy ahí a la orilla de la piscina y veo que un niño se tira a la piscina
y que se está ahogando yo en la orilla y miren, ese niño se está muriendo, miren cómo está haciendo. Si yo no me tiro a la piscina para salvar a ese niño, a mí me van a procesar. Ahí hay un delito, porque estoy omitiendo. O sea, el delito no solamente se comete por hacer, también se puede cometer por no hacer. Entonces es importante. Como también uno puede pecar por hacer, también por omisión uno puede pecar. O sea, es que el delito y el pecado son paralelos, solo que uno en un ámbito jurídico y el otro en un ámbito teológico. O sea, esa es la comparación que podemos hacer. Entonces uno de los primeros elementos del delito es la acción. Que alguien haga algo o deje de hacer algo, porque no solamente es un actuar activo, sino que también es un actuar pasivo cuando yo no hago algo que tengo que hacer. Hablamos también de otro elemento cuando di la definición y dijimos que también el otro elemento es la tipicidad. Y cuando hablamos del elemento de la tipicidad, quiere decir que una conducta tiene que estar regulada en la ley como constitutivo de un delito. Porque si en la ley no aparece ese delito, a mí no me pueden meter preso por eso, porque no existe delito. Imagínense ustedes, hace unos días todo el mundo andaba desesperado con las primeras lluvias para ir a agarrar los macaches, ¿verdad? O los jocoches, no sé cómo le dicen acá. Y de repente encontraron a unos señores ahí entre el monte, la policía, y dice, miren, esos están ahí agarrando esos macaches, los vamos a meter presos porque es lo que están haciendo. ¿Será que los pueden meter presos por eso? ¿Por qué no? Porque eso no es delito. Porque en la ley no está establecido como delito. Entonces, para que a mí me puedan meter preso, tiene que estar en el Código Penal expresamente dicho, escrito, que eso es un delito. Ese es el elemento de la tipicidad. Si no está tipificado, si no tiene un encuadramiento, si no está establecido en la ley como delito, entonces ¿qué? No es delito. ¿En qué se fundamenta esto, jovencitos y jovencitas? Se fundamenta en un principio, que es el principio de legalidad. ¿Cómo se llama el principio? El principio de legalidad. ¿Qué quiere decir el principio de legalidad? Que lo que no está legalmente prohibido está legalmente permitido. ¿Logran captar esa idea? Lo que no está legalmente prohibido está legalmente permitido. Ese es el principio de legalidad. O sea, esa es la base jurídica del asunto de la comisión de un delito y que se encuentre establecido en la ley. Pero también hablamos de otro elemento del delito, que es la antijuridicidad. ¿Se recuerdan ustedes? Y cuando hablamos de la antijuridicidad, estamos diciendo que esa conducta que yo estoy adoptando, que esa acción que yo estoy ejecutando, tiene que ser en contra de la ley. Por eso es antijurídico. La palabra anti es un prefijo que quiere decir contra, y jurídico quiere decir ley. Entonces, contra la ley, que el acto que estoy haciendo va en contra de la ley. Por eso es antijurídico. Ahora bien, cuando hablamos de la antijuridicidad, quiere decir que hay conductas que en la ley están reguladas y que yo no tengo que adoptar, porque cuando yo adopto esa conducta estoy en contra de la ley y entonces inmediatamente estoy entrando en un ámbito que se llama delito y que el Estado me va a castigar por eso que hice o por lo que dejé de hacer. Pero hay otro elemento importante. Y el otro elemento es la culpabilidad. Este elemento es fundamental. Cuando hablamos de la culpabilidad, estamos hablando de la plena conciencia que yo tengo de lo que estoy haciendo es delito.
Cuando hablo de la culpabilidad, es esa capacidad psicológica, esa capacidad de discernimiento que yo tengo, que sé que una conducta que estoy adoptando es delito, y sin embargo, lo hago. Entonces, culpabilidad es fundamental, porque eso tiene que ver con el asunto eminentemente psicológico, de esa capacidad de pensar. Pero la culpabilidad, y por eso me interesa hablar de esto, se divide en dos posibilidades. Uno comete delitos y ese elemento de culpabilidad se configura porque uno puede hacerlo con dolo, no con dolor. No estoy hablando de dolor, estoy hablando de dolo. Dolo quiere decir que lo estoy haciendo con intención. Cuando alguien viene y dice, fulano me cae mal, y lo voy a venadear, yo sé que pasa por un lugar y me voy a alistar con mi escopeta y le voy a disparar, ahí que hay dolo. La palabra dolo quiere decir con intención. Eso significa. Hoy van a aprender palabras interesantes. Cuando uno actúa con dolo es porque está actuando de mala fe, con intención. Pero también se cometen delitos que son culposos, que es por culpa. ¿Por culpa de quién, dirán ustedes? Ahorita vamos a explicar qué significa la culpa. Regularmente los hechos que se cometen cuando uno va manejando un vehículo y atropella a otra persona, esos delitos son culposos. ¿Por qué son culposos? Porque uno no tenía la intención de matarlo. Uno iba manejando y de repente se atravesó y ya no pudo frenar. Ishkamik. A comprar pan y café, ¿verdad? Y entonces uno cometió un delito. Pero ese delito no es doloso porque no había intención, sino que solamente fue una situación, diríamos, desafortunada. La culpa, oigan ustedes, esto es importante. La culpa, los delitos culposos regularmente se cometen por tres circunstancias. Esto es importante. Son términos que nosotros usamos constantemente, pero cuando nos preguntan qué es, no sabemos. Y uno de los primeros elementos por los cuales uno comete delitos culposos es por negligencia. ¿Alguien me puede decir qué es negligencia? ¿Quién es negligente? Negligente es aquel que no hace lo que debe hacer. Ese es negligente. Porque la palabra negligente o negligencia es negativa. Quiere decir que la negligencia significa no hacer lo que se debe hacer. Pero también se cometen delitos culposos por imprudencia. Y ahora pregunto, ¿y qué es la imprudencia? Cuando a uno le pregunta, es que miren tan imprudente que es aquel. Sí, es que ese es bien imprudente. Y que la imprudencia. Y cuando le preguntan, ¿y usted qué es la imprudencia? A saber usted. Yo tengo la idea, fíjese, como que es así, como que es allá, pero no le atino, ¿verdad? Porque cuesta mucho como de tratar de configurar ese concepto, esa definición. Pero imprudente es aquel que hace lo que no debe hacer. ¿Ya se dieron cuenta? La negligencia y la imprudencia son contrarias. Negligente es el que no hace lo que debe hacer. Y el imprudente es el que hace lo que no debe hacer. Esa es la diferencia entre negligencia e imprudencia. Es la forma más fácil de poder explicar. Imprudente es el que hace lo que no debe hacer. Y negligente es el que no hace lo que debe hacer. Ahí es la diferencia. Y también la culpa se configura muchas veces en los delitos culposos por la impericia. Cuando hablamos de la palabra impericia, estamos hablando de que la persona no tiene la habilidad, que no tiene la destreza, que no tiene suficientemente capacidad para hacer. Por eso es que son los peritos.
perito contador, perito en mecánica, perito agrónomo. La palabra perito quiere decir experto. Eso significa la palabra perito, experto. Los que van a estudiar para perito contador, ellos son expertos en contabilidad. En el debe, en el haber, en la caja, balance, libro mayor, libro diario y partidas y todo lo que tiene que ver con inventario. Son peritos, expertos. Y uno comete delitos culposos por impericia, porque uno no tiene el conocimiento, porque no tiene la habilidad totalmente. Y por eso es que uno comete ese hecho de delitos. Pero tenemos otro elemento que es el último del cual voy a hablar, que es la palabra punibilidad. Y cuando hablamos de la palabra punibilidad, la palabra puni viene de pena, el castigo. Y en Guatemala, de acuerdo a la Constitución Política y el artículo 203 de la Constitución, establece que el único que está facultado en Guatemala para poder castigar a las personas es la Corte Suprema de Justicia a través de los juzgados. Pero en nuestro país se dan los famosos linchamientos, ¿verdad? Que esos linchamientos se convierten en actos de barbarie, se convierten en actos salvajes. Y yo no concibo, oigan ustedes, a un creyente, hijo de Dios, a uno que se diga evangélico, participando en un linchamiento. Porque cuando usted están linchando a alguien, y sin necesidad que usted le eche la gasolina al cristiano, sin necesidad que usted le tire el fosforazo, solo por el hecho de estar presente ahí, usted también es autor del delito, porque esos son delitos de pura actividad, de pura participación. Entonces, lo menos que tiene que hacer un creyente, si va a estar ahí, es para decir, muchachos, no lo maten, pero no para decir. Sí, les digo la verdad, a mí me da mucha tristeza ver casos. He visto casos en mi vida donde gente que ha salido de la iglesia, del culto, y que agarraron a un fulano y le prenden fuego y dice, bueno, ¿y estos en qué están? Entonces estos no están en nada, pues, porque no lo consigo así. Hay leyes y tiene que respetar. Puede ser que se cometa una injusticia, porque a la persona no se le ha juzgado y no se le ha probado. Y de acuerdo al artículo 12 de la Constitución Política de la República, dice que nadie puede ser condenado sin que antes sea citado, oído y vencido en un juicio ante la autoridad. Pero ahí, ¿qué autoridad? Entonces, promover ese tipo de actividades, eso es delictivo. Con solo el hecho de decir, qué bueno que lo quemaron, eso es delito. Porque ahí uno está cayendo en un delito que se llama apología del delito. Qué bueno que lo hicieron chicharrón. Uno se está participando también, está cometiendo otro delito. Entonces yo creo que es importante, porque a veces nosotros por ignorancia, por desconocimiento, es que nosotros emitimos juicios, emitimos condenas, y debemos de ser prudentes, porque la Biblia nos llama a que seamos sabios. Ahora la pregunta es, ¿por qué se pierde el pueblo? ¿Por qué se pierde el pueblo? El pueblo se pierde por falta de conocimiento, por falta de sabiduría. Y lo que aquí estamos haciendo es dar unos pincelazos, unos brochazos de lo que tiene que ver con el asunto del delito, para que usted sepa qué debe hacer y qué no debe hacer. Porque dicen que muerto avisado no muere en batalla, ¿verdad? Y en este momento es lo que estamos haciendo. Yo felicito realmente a los catedráticos, porque esto es importante, esto es para la vida en sociedad, para la convivencia pacífica en mi comunidad, y esta es parte de la formación que debemos de tener. Bueno, eso es un delito. Entonces tenemos que decir que delito es toda acción u omisión que está típicamente establecida en la ley, que es antijurídica, que tiene un grado de culpabilidad y que producto de esa culpabilidad, entonces va a haber una aplicación de una pena a través del elemento que se llama punibilidad. ¿Quién es el único que puede castigar? El Estado. ¿A través de quién? De los juzgados, de los jueces, de los magistrados. Nadie está autorizado para juzgar a otra persona judicialmente, solamente el organismo judicial. Pero aquí hacemos lo que queremos, aunque haya autoridad y aunque haya ley. Pero nosotros, chicos, tenemos que encontrar una vida
de paz, una cultura de paz. Tenemos que encontrar una cultura jurídica donde nosotros podamos vivir dentro de un Estado de Derecho donde se respeten todas las garantías de los seres humanos. Por ahí tenemos que empezar, para que digamos que realmente somos un país eminentemente democrático. Muy bien, creí prudente hablar sobre el delito, porque es importante que sepamos que es un delito, cómo está constituido. Pastor Abraham, así como el pecado tiene un proceso, tiene un recorrido, ¿sí? También el delito tiene un proceso. A mí no es que se me ocurra en este momento sacar la pistola y matar a alguien, no, eso lo tuve que acariciar en mi mente, lo maquiné, lo pensé, lo imaginé, lo planeé y después vengo y lo ejecuto. El delito tiene dos fases. Una fase que es interna, que es lo que yo pienso. Por ejemplo, solo lo estoy diciendo, no me vayan a denunciar, esto es un caso hipotético, de una vez lo digo. Puede ser que yo esté pensando asaltar un banco aquí en Varías, y estoy pensándolo. Yo voy a asaltar ese banco. Ya me di cuenta que a las 5 de la tarde cierran, ya sé dónde vive la gerente y voy a ir a traer la llave, y entonces solo lo estoy, ¿qué? Pensando. ¿Será que eso es delito? Eso no es delito, porque solo lo estoy pensando. Pero si yo vengo con alguien y le digo, mira, fíjate que yo estoy pensando asaltar el banco, ¿qué decís? ¿Me querés echar la mano? Venite, mira, conseguiste, ahí necesitamos unas barretas y necesitamos pólvora, porque... Entonces ahí en ese momento ya estoy cayendo en delito, porque ya hay una fase externa. La fase interna es lo que está aquí, pero el pensamiento no delinque. Se comete el delito a partir de que uno emprende acciones para llevar a cabo lo que uno ha planeado. Pues en el pecado es igual. El pecado también tiene un proceso, Abraham. ¿Y saben cuál es el proceso del pecado? Como estamos hablando los dos y estamos en un instituto que es de naturaleza bíblica, el pecado también tiene pasos. ¿Y saben ustedes cuáles son los pasos del pecado? Ver, desear, tomar y esconder. Esos son los pasos. Porque alguien que cometió un delito después que va a pagar un anuncio ahí, fíjese que yo me fui a robar tal cosa, lo que hace es esconderse, ¿no? Pero el pecado también tiene pasos, igual que el delito. Y los pasajes que encontramos de fundamento de esto lo encontramos en Génesis, cuando el pecado dice que Eva vio el fruto y dice que lo deseó en su corazón y vino y lo tomó. Y después que fueron a jugar a las escondidas, ¿verdad? Cuando Dios empezó Adán inmediatamente se recordó de aquella canción de que dice: si te vienen a contar, yo no fui. ¿Verdad? Se escondió. Otra muestra de eso es el pecado de Acán. ¿Se recuerdan de Acán? Cuando fueron a destruir una ciudad y había orden que no tenían que tomar nada de ahí, sino que había que acabar y destruir, quemarlo todo. Pero Acán dice que vio un manto babilónico y un lingote de oro. ¿Y qué hizo? Lo vio, lo deseó, lo tomó, se lo llevó a su tienda, hizo un hoyo y lo escondió. 4 pasos. Pero el caso simbólico y tal vez paradigmático es el caso de David, del pecado de adulterio. Dice que en el tiempo que los reyes salen a la guerra, David se quedó en su casa, en su palacio. Y una tarde que sintió mucho calor, porque como ahora por el calentamiento global, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con el efecto invernadero, salió, dice, y de repente dice que vio una mujer dice que vio una mujer. Y esta mujer le atrajo, le simpatizó. Tráiganla. Tuvo acceso con ella, acceso carnal. Producto de eso,
un embarazo. El esposo de esta mujer, uno de sus generales allá en la guerra, y dijo, ¿y ahora cómo apacho el clavo? Se mandó a traer al marido, venite. Lo invitó al palacio y le dijo, vete a tu casa, ve a dormir. No, dijo, no voy. No es posible que yo vaya a dormir bajo techo y mis soldados están a la intemperie. Aquí voy a acampar frente al palacio. El plan A no le funcionó. Entonces tuvo que ejecutar el plan B. Y el plan B fue que a él mismo le dio una carta para los otros generales, para que los otros generales lo pusieran donde estaba lo más duro de la guerra, para que lo mataran, porque al matar la mujer quedaba viuda y entonces él podía tomar. ¿Qué estaba haciendo ahí? Escondiendo. La vio, la deseó, la tomó y después quiso echarle un poco de tierra, y ahí sí le echó tierra, ¿va? No puño de tierra como dice la canción, sino que le echaron varios metros de tierra encima. Entonces, así como el delito tiene también pasos, también el pecado tiene pasos, porque al final son cosas similares, solo que en diferentes planos. Y lo hablamos y lo abordamos así desde este punto de vista, porque este colegio tiene esos principios. Y yo sé que cada vez que ustedes celebran su devocional, siempre hacen una reflexión sobre la palabra. Muy bien, dejemos ahí lo de delito entonces. Delito entonces es toda acción típicamente que es antijurídica, que es culpable y que es punible. Ahí nos quedamos. Ahora hablemos de las redes sociales. Hablemos del internet. Fíjense ustedes que cuando nosotros crecimos, no llegábamos ni a teléfono domiciliar. ¿Saben cómo nos comunicábamos? Con señales de humo. Nos comunicábamos con cartas. Hacíamos unas cartas, y oigan ustedes la redacción, les va a dar risa la redacción de las cartas que hacíamos nosotros. Uno escribía la carta y ponía ahí la fecha, el nombre a la persona a quien uno le remitía la carta y empezaba uno con su saludo. Es un gusto para mí tomar mi humilde lápiz, decía uno, ¿ah? Para saludarte, esperando que te encuentres bien, punto y aparte. Y después abajo, después de mi corto saludo, paso a lo siguiente. Y ya uno narraba lo que tenía que... Esa era la forma de comunicación antigua. Y a veces por telegrama también, ¿verdad? Y para los telegramas, como había que pagar por palabra, uno siempre andaba buscando cómo concentraba el mensaje. Deséote, felicidades, cumpleaños, abrazos. Eran 4 palabras, había que pagar 2, 3, 4, 5 quetzales porque había que hacerlo chiquito para no pagar tanto. Pero había una forma de juguete de comunicación. Nuestras madres siempre compraban conos de hilo, pero los conos de hilo no son como ahora, sino que eran unos carrizos. Y entonces nosotros lo que hacíamos era ponerle un hilo. Y alguien se iba hasta allá y entonces se ponía y le empezábamos a hablar y en el hilo se iba ahí la palabra y llegaba al otro lado y después el otro. Esa era una forma de como un teléfono, ¿verdad? Que nosotros usábamos. Pero ahora las redes sociales, ahora tenemos esa situación de la tecnología que en este momento yo me conecto al internet y yo me puedo comunicar con alguien que está en Japón o que alguien que está en África o está en Europa en el mismo momento. Porque los medios de comunicación han desarrollado. Y cuando hablamos de redes sociales, ¿cuáles son las redes sociales que popularmente conocemos? El Facebook, el Twitter, Badoo, LinkedIn, Instagram, WhatsApp, son todas esas. ¿Y qué son las redes sociales? Son esas conexiones a través de la internet, a través de que nosotros podemos entablar amistad con diversas personas y establecer comunicación. Por eso se llaman redes sociales, porque yo soy amigo de ella en el Facebook y ella es amiga de ella y así sucesivamente. Entonces vamos creando redes y por eso se llama red social, porque ahí establecemos algún tipo de comunicación. Y qué interesante que tengamos esos medios. Nosotros que ya pasamos de los 50 años, pues estamos un poco analfabetos en cuanto a la tecnología, ¿verdad? Pero los chicos son pilas para eso. Yo me doy cuenta que uno le da a un jovencito, a un niño de 7 años, 8 años, un teléfono inteligente y empieza, no necesita leer el manual, no agarra y ya, todo lo hace. Y uno ahí está como que es chompipe, ahí va tecla por tecla, va haciendo. En cambio los chicos hasta chatos tienen los dedos para textear. Muy bien,
Pero esta tecnología, estos medios de comunicación o estas redes sociales también son medios o herramientas propicias para cometer delitos. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque puede ser que nosotros lo cometamos o puede ser que otro cometa el delito en contra nuestra y nosotros nos convertimos en víctimas de ese delito. ¿Qué delitos se cometen en el Facebook o en las redes sociales? Uno de los primeros delitos que se cometen son los delitos que el Código Penal le llama los delitos contra el honor. ¿Cómo? Delitos contra el honor. ¿Y cuáles son los delitos contra el honor? Esto que les voy a explicar es importantísimo, porque muchas veces nosotros tenemos ideas, o decimos o usamos las palabras, pero no sabemos qué significan. Y en esta tarde ustedes van a poder aprender qué significa. Los tres delitos que se cometen contra el honor son la calumnia. Uno, calumnia, así se llama. Dos, injuria. Y tres, difamación. Yo sé que hasta allá atrás no logran ver, pero por eso estoy tratando de repetirlo. Pero digo, entonces, que los delitos contra el honor que regularmente se cometen en las redes sociales son varios de los que voy a hablar. Está la calumnia, está la injuria y está la difamación. La gente usa mucho la palabra difamación. Ay, que fíjese, señor juez, que esta señora me está difamando. Incluso algunos no lo dicen, me está difamando, me está infamando, dicen, ¿verdad? Pero ¿será que es lo mismo? Calumnia, injuria y difamación. Oigan bien esto. Cuando uno escribe en el Facebook, no solamente puede escribir, de repente hace un dibujo o una caricatura y está causándole cierta ofensa a otra persona. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado. La calumnia es aquel delito cuando yo falsamente le digo a Arnulfo Samayoa, es un ladrón. Lo estoy acusando falsamente de la comisión de un delito. Y no es cierto. Entonces, ¿qué delito estoy cometiendo? El delito de calumnia. Cuando yo digo o profiero un juicio en contra de Abraham y digo, Abraham es un extorsionista. Ahí, como no es cierto, yo estoy incurriendo en un delito que se llama calumnia. Oigan esto, calumnia. Cuando hablamos de calumnia es porque uno está acusando de delito a una persona. Y eso es falso. Ahora, hay algo importante en cuanto a la calumnia. Yo digo que Abraham es extorsionista y Abraham se siente ofendido por eso y presenta una denuncia en mi contra por calumnia y el juez nos llama y cuando estamos allá me dice, mire, usted está aquí citado porque don Abraham lo denunció a usted por un delito y este delito se llama calumnia. ¿Y usted tiene pruebas en contra de él? Sí, señor juez, yo tengo un video, tengo unas fotos, tengo esto y aquí están las pruebas. Es cierto lo que digo. Si yo digo que es cierto lo que estoy afirmando, entonces el juez, yo soy el acusado, me va a decir, señor, muchas gracias por su colaboración, que le vaya bien. Ahora, don Abraham, véngase. Le van a poner aquí unas sus pulseras aquí en los brazos, ¿verdad? En las manos. O sea, se invierte el papel. Eso es en cuanto a la calumnia. Pero la injuria, oigan bien, la injuria es un delito cuando yo estoy profiriendo frases que no son delitos o acusaciones que no son delitos, pero que va en contra del honor, la dignidad de la persona. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, ahora que está muy de moda esa palabra, es que vos sos gay, yo no lo estoy acusando de delito, porque eso no es delito.
Pero esta persona, si se ofende por eso, me va a denunciar. Pero el delito que estoy cometiendo no es una calumnia, porque no es delito lo que le estoy diciendo que está haciendo. Estoy entrando nada más a atentar contra su honor subjetivo, o el aprecio que él tiene. Entonces ahí estoy cometiendo un delito que se llama injuria. Si yo le pongo apodo a una persona y esa persona se molesta, esa persona puede ir y presentar una denuncia en mi contra y me van a procesar por el delito de injuria, porque estoy atentando contra su honor, contra su dignidad. Entonces la diferencia entre la calumnia y la injuria es que en la calumnia yo acuso falsamente de delito. En la injuria estoy acusando no de delito, sino de cualquier situación que va en contra de la dignidad y el honor de la persona. Por ejemplo, yo conozco a una mujer que es prostituta y yo le digo, es que tú eres prostituta. Puede hacer que ella se ofenda y me vaya a denunciar. Y yo llego ante el juez y le digo, mire señor juez, si es cierto, si ella trabaja en tal academia. Aunque sea cierto lo que le estoy diciendo, pero me van a procesar por ese delito, porque a mí qué me importa, pues. O sea, el juez lo que me va a decir así, muy amablemente, me va a decir, chute, me va a decir. Por matute. Ahí voy, pues. Para el mariscal Zavala hacerle compañía ahí a ciertos funcionarios, ¿va? Qué bueno que allá en la zona 18 me van a mandar. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo en esto? Calumnia e injuria. Ahora hablemos de la difamación. Cuando hablamos de la difamación, puede ser una calumnia o una injuria, da lugar a una difamación. Y la palabra difamación, difa es como difundir masivamente. Es cuando yo una calumnia o una injuria lo difundo por los medios sociales, el periódico, la televisión, y entonces esa difusión masiva, a eso es lo que se le llama difamación. O sea que una calumnia, que yo lo haga de una proporción social amplia, o una injuria, a eso se le conoce como difamación. Si yo le digo a ella algo que no le gusta, no la estoy difamando, porque a ella se lo estoy diciendo. O estoy diciendo una calumnia o una injuria. Pero difamar es que yo utilice el Facebook y ahí haga una publicación, porque esa publicación la van a ver en todo el mundo. Entonces ahí hay una difamación. Entonces hay que entender que es calumnia, que es injuria y que es difamación. Muy bien, esos son delitos fundamentales. Dentro de los delitos que cometemos en el internet hay muchos. Puede haber suplantación de identidad, robo de identidad, hackeo, puede haber espionaje, puede haber bloqueo de cuestiones comerciales, contables, o sea, hay una infinidad de delitos. Pornografía infantil, puede haber. Pero básicamente vamos a hablar lo que se da a través de los medios sociales. Yo sé, chicos, que posiblemente algunos de ustedes ya están desesperados, pero ya vamos a ir terminando. Sí, lo que me interesa es que ustedes pongan atención, porque esto es importante para ustedes. Cada vez que yo hago un dibujo burlándome de alguien y lo publico, estoy cometiendo un delito. Y si esa persona lo toma en serio y me denuncia, seguro que voy a ir a parar a la cárcel, así como lo oye. Lo que pasa es que la gente tampoco sabe que por eso puede denunciar, porque la ignorancia a veces lo tenemos todos. Por eso es importante lo que estamos hablando. Pero hay otro delito que se comete también, la publicación de ofensas. A veces en el Facebook aparecen fotos donde se están burlando de alguien y a veces uno viene y le da like, me gusta, ¿no? O compartir. Y cuando uno comparte esa imagen, uno lo que está haciendo ahí es una publicación de una ofensa. Uno no hizo ese asunto, pero por el hecho de estarle dando compartir, uno se está convirtiendo en un delincuente porque está cometiendo un delito que se llama publicación de ofensas. Incluso cuando uno hace ofensas para personas que ya murieron. Hay personas que ya murieron y a veces uno los ridiculiza
Los parientes, si lo escuchan a uno, pueden ir a presentar una denuncia en contra de uno por el delito de difamación, calumnia o injuria, porque está lesionando la memoria de ese difunto. O sea, eso está en la ley. Lo que pasa es que a veces lo ignoramos. Pero hay un delito que se comete recurrentemente y que yo lo veo. Por eso me dio mucho gusto ver a estas niñas con su traje típico. Excelente, qué bueno. Esa es nuestra verdadera nacionalidad, ¿verdad? Un aplauso para ellas, por favor, qué bueno, ¿verdad? Yo soy muy nacionalista, tengo mucho apego por este país. Y aún con sus carencias y sus necesidades y pobreza y extrema pobreza y miseria, pero me siento orgulloso de ser guatemalteco, y cada vez que escucho que suena la marimba, a mí el corazón se late más fuerte y ya se me quiere salir del pecho, ¿verdad? Peor si escuchamos una melodía de esas clásicas como Yo soy puro guatemalteco y me gusta bailar el son con las notas de la marimba, también baila mi corazón. ¡Hala, qué rico!, ¿verdad? Pero en las redes sociales se puede cometer otro delito de discriminación. Se puede cometer un delito que se llama discriminación. Y ese es un problema que nosotros los guatemaltecos tenemos, que hay mucha discriminación. Nosotros tenemos que entender que somos guatemaltecos y que aquí somos un pueblo, que tenemos una ascendencia, un antepasado, o nuestros antepasados eran mayas, y que hubo una mezcla entre los mayas y los españoles que vinieron a conquistar y que surgió un mestizaje. Pero como prejuicios nosotros hemos creado esa barrera de decir vos sos indio, pero utilizamos esa expresión despectiva, descalificadora, como tratando de decir vos sos inferior que yo. Y eso no es así. Si somos cristianos, no tenemos que discriminar, porque dice que Dios no discrimina a nadie, no hace acepción de personas, y Él es nuestro modelo. Esa es la discriminación, es compleja, porque se puede discriminar por cuestión económica, se puede discriminar por posición social, se puede discriminar por cuestión de género, porque se es hombre o porque se es mujer, o de repente porque alguien es gay o porque una mujer es lesbiana. Hasta eso, que se rechaza, eso por una enfermedad, que tenga una enfermedad contagiosa como el estilo de VIH y que a la gente se le rechace. Eso es un delito. Cuando uno atenta contra la dignidad de las personas, ya sea por asuntos económicos, sociales, políticos, religiosos, o porque es de una religión, eso es discriminación. Yo he visto muchas presentaciones en el Facebook que sacan a nuestra premio Nobel de la Paz, a Rigoberta Menchú, y siempre la tratan de ridiculizar y burlarse de ella, ¿verdad? Siempre sacan. Cuando yo veo eso en el Facebook, jamás le he dado like a eso, porque a mí no me gusta, y mucho menos compartir, porque entonces me estoy constituyendo en alguien que está difundiendo algo que es incorrecto y que incluso es constitutivo de un delito. Si esta señora identifica a alguien y presenta una denuncia, seguro que me van a meter preso por eso. Entonces son cosas que debemos de tener mucho cuidado. Chicas, chicos, yo sé que muchos usamos estas redes sociales, pero hay que saberlas usar. El hecho de que esté presente aquí no viene para decirle que no las usen. Sí, ese es nuestro medio de comunicación. Es ágil, es rápido, económico. Pero también debemos de ser inteligentes, debemos de ser sabios para no cometer delitos o que también podamos ser víctimas de un delito. ¿Qué otros delitos podemos cometer en el Facebook? Amenazas. Nosotros en la escuela, cuando estudiamos hace como yo 15 años voy a cumplir dentro de poco. Les cuento, 15 años, el 19 de julio voy a cumplir 15 años. Solo que lo voy a cumplir al revés porque voy a cumplir 51. ¿Verdad? Pero ¿saben cuál era el bullying que teníamos nosotros en la escuela cuando estudiamos? Abraham, ¿te recordás? Solo el dedito índice, ¿va? A la salida. ¿Te recordás, Adolfo?
Cuando me decían a mí la salida, yo me iba a poner cerca de la puerta porque era el primero que salía corriendo. Entonces, estás pendiente. Ese era el bullying que había. Pero se puede hacer bullying. Ahora, chicos, todos somos hermanos, todos somos ciudadanos, todos somos seres humanos, tenemos la misma dignidad, tenemos el mismo decoro. Puede ser de que yo sea alto y otro es bajo, pero ¿cuál es la diferencia? Humanamente no hay ninguna. Puede ser de que yo sea mestizo y puede ser que tú seas indígena, pero ¿cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia. Estamos hechos de la misma masa, del mismo barro, de la misma masa del maíz. Estamos hechos, esa es la misma materia prima. Lo que pasa es que nuestros prejuicios son los que nos han llevado a crear esas barreras. ¿Qué otro delito se comete? Extorsión. Eso es lo que está de moda ahora. Te empiezan a extorsionar, te empiezan a pedir dinero bajo amenazas que si no das dinero te van a matar o que te van a secuestrar o que van a secuestrar a un familiar, y empiezan ese tipo de acoso. Yo les quiero contar, yo ya fui objeto de extorsión y es una situación difícil, te lo digo así. Cuando uno lo empiezan a extorsionar y lo empiezan a llamar, uno no sabe si es cierto lo que están diciendo o si se van a cumplir las amenazas, y uno empieza a vivir una situación de paranoia que anda para todos lados viendo a ver qué. O sea, eso es complicado, le quita la paz, le roba la paz cuando empiezan a extorsionarlo. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. ¿Qué otro delito se puede cometer en las redes sociales? Uno de los delitos que se puede cometer es el chantaje. Chicas, si usted tiene novio, pues qué bueno. Y si usted tiene novia, pues qué bien. Pero muchas veces los jovencitos cuando son novios se toman fotos, a veces besándose con la novia, y publican las fotos en el Facebook o en la bandeja de chat se las mandan, o en Instagram o en el mismo WhatsApp. Pero posiblemente esa relación no va a durar. Y después esta niña se encuentra otro novio. Y viene el otro de despecho, con despecho y celoso, y le empieza a mandar las fotos a aquel, mira, ¿cómo estamos aquí? Y empieza a generar, incluso hasta matrimonios se han deshecho por eso. Que le mandan fotos cuando están casados y entonces genera un conflicto. O sea, chantaje. Mira, si tú no haces tal cosa, yo voy a publicar esa foto donde estás desnuda. Yo voy a publicar esa foto donde estás semidesnuda, la voy a publicar. Así es de que mira, o haces tal cosa, o dejas de hacer tal cosa, porque yo lo voy a hacer. Entonces te pone la vida a cuadritos. Entonces sean prudentes. No hay que hacer cosas indebidas. Eso es importante. ¿Qué otros delitos se pueden cometer? Coacción. Coaccionar a la gente. Hoy está de moda la palabra de bullying, ¿no? Que no es más que estar ahí acosando. Acoso sexual. Pornografía infantil. Publicar fotos de niños que están desnudos y publicarlo. Eso es un delito. Porque para publicar fotos o imágenes de niños tiene que hacerlo alguien que tenga autorizado eso, ¿verdad? Si los padres lo publicaron, pues ellos están bajo él. Pero si yo agarro fotos de niños y lo publico, por eso es que en la prensa cuando toman fotos, si ustedes se dan cuenta, la imagen de los niños siempre sale borrosa, porque ellos no pueden hacer eso, porque el padre de ese niño puede demandarlos por lo que están haciendo. Entonces hay que ser muy cuidadosos, y por eso es que estamos hablando de este tema. No crean ustedes que esto es pérdida de tiempo. Posiblemente a algunos les parece un poco elevado el lenguaje y tal vez los términos, pero así están en la ley. Y lo que estoy tratando aquí es de explicarlo a un nivel que sea comprensible para cada uno. ¿Qué va a pasar si tú cometes un delito? Te van a llevar al juez, el Ministerio Público te va a acusar, tu papá va a tener que buscar un abogado para que te defienda, vas a tener que ir a audiencias, vas a tener que hacer un montón de gastos, y entonces yo creo que no es necesario ni estar en esa situación, es mejor prevenir. ¿Y cómo? Evitando hacer ese tipo de conductas o esos tipos de actos que van contra la dignidad y el decoro de otras personas.
Recomendaciones. Chicos que están en el Face, la contraseña es secreto de Estado. Si estás en el Face y tenés tu contraseña y le das la contraseña a él se puede meter a tu perfil y hacer publicaciones él. ¿Y a quién crees que le va a caer después la ley? ¿A él o a ti? A él, porque él es el titular de ese muro, de ese perfil. Sí. Entonces, la contraseña, esa es muy personal. Porque cualquiera puede ingresar a tu perfil y hacer ofensas en contra de otras personas o amenazas. Y entonces te vas a meter en problemas. Chicas, yo sé que son lindas, ustedes son guapas, son hermosas, son preciosas y qué más. Pero muchas veces también empiezan a hacer muchas publicaciones, ¿verdad? Muchos selfies, los famosos selfies. Y entonces a veces también esa información otras personas la pueden utilizar indebidamente y va a ir en contra de la dignidad de ustedes. Cuando alguien les manda invitación en el Facebook, que es persona que ustedes no conocen, no hay que aceptarlas, ¿verdad? Bloquearlas. Porque de repente hay alguien que hace un perfil que es falso, solo pone la foto de un niño y datos falsos, y entonces empieza a chatear como que si es un niño, y no es un niño, es un adulto. Y entonces empieza a proponerte cosas, como, mira, vamos a hacer un juego, yo me voy a quitar la camisa, y pone la cámara, la webcam, y yo me quito la camisa, y después tú te quitas la blusa, y empieza el juego, y sigue, inmediatamente resulta que sigue en el juego, y se queda desnuda, y el otro filmando, y después con las fotos y las imágenes que tiene, entonces le empieza a presionar. Yo tengo imágenes aquí y las voy a publicar, necesito dinero, entonces te vas a meter en un gran lío. Por eso es delicado, por eso tú no tienes que estar estableciendo contacto con gente que no conoces. Un día me encontré allá en tribunales a una abogada y me dice, Elic, yo le mandé invitación en el Face y usted no me ha aceptado. ¿Y cómo aparece pues? Como agua no sé qué, me dijo. Yo la conozco por otro nombre, no por ese nombre de agua, ¿verdad? No sé si es agua limpia o agua sucia, le dije, pero la cosa es que yo no le puedo dar a aceptar porque no sé quién es, no hay fotografía, no conozco. Entonces, o a veces cuando yo acepto a alguien, veo quiénes son los amigos. Y algunos que conozco, yo los llamo y le digo, mira vos, fíjate que hay un fulano que me mandó invitación, ¿vos lo conocés? Sí, ese es cuate, ese es amigo, vos no tengas pena. Entonces le doy a aceptar, pero lo contrario no, porque yo no sé si va a ingresar y va a empezar a sacar toda la información y después esa información la va a agarrar en mi contra. Y entonces uno tiene que ser muy prudente. Ahora, es cierto que las redes sociales tienen una forma de privacidad, pero esa privacidad no es segura totalmente. Esa privacidad no es segura. Nadie está seguro. Hasta los sistemas más seguros de los Estados Unidos, de la CIA, ahí se meten los hackeros y los bloquean. O sea, es una situación complicada. Así, chicos, tengan cuidado, prudentes. Hay que usar con prudencia. Pero hay otra cosa que quiero decirles. La Biblia dice, mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Muchas veces también el uso excesivo te roba tiempo. Dejas de hacer tus tareas, dejas de estudiar por estar ahí metido en el Face, y eso te vuelve estacionario. Te vuelves en un mundo virtual y eso de alguna manera te afecta en tus estudios y en otras actividades. Yo no sé si de parte de los chicos o las chicas hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran preguntar. Podemos acá
dar la respuesta o en su momento buscar ahí la respuesta adecuada. ¿Alguien que tenga una duda, alguna pregunta?